Espacio, tiempo, realidad. Es más que un sendero lineal, es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos de los que ya conocen. Yo soy el vigilante, soy su guía en estas vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta, ¿qué pasaría si...? Reproduciendo archivo mundial. Si estás escuchando esto significa que el mundo ya cayó. El virus se expandió más rápido de lo que cualquier gobierno pudo contener. Ciudades enteras colapsaron en días. Ejércitos desaparecieron en semanas. Lo llamaron de muchas formas: plaga, mutación, castigo. Pero el nombre ya no importa. Más del 80% de la población mundial fue aniquilada. Intentaron detenerlo. Los héroes más poderosos del planeta lucharon hasta el final. Muchos murieron protegiendo lo poco que quedaba. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Ahora solo quedan unos pocos. Los más fuertes. Los que lograron sobrevivir. No sabemos si son nuestra última esperanza o el inicio de algo peor. Las comunicaciones están cayendo una por una. Las bases han sido sobrepasadas. Las ciudades son cementerios. Si alguien encuentra este archivo, recuerden que alguna vez tuvimos un mundo. Tuvimos luz. Tuvimos esperanza. Pero hoy nos despedimos de este mundo perdiendo la fe. Fin del archivo mundial. Universo, cero, Tierra Omega. Cuando el universo fue creado, la primera explosión cósmica ocurrió, el Big Bang. El universo no solo creó materia y energía, también creó equilibrio. De esa explosión nacieron 6 singularidades primordiales. Con el tiempo, esas singularidades se condensaron en artefactos físicos. Las gemas del infinito: espacio, tiempo, realidad, poder, mente, alma. Cada gema contiene el control absoluto de un aspecto fundamental del universo. No fueron creadas por nadie. Son restos solidificados de la creación misma. Miles de millones de años después, cuando el universo aún era joven, surgieron entidades cósmicas encargadas de moldearlo: los Celestials. Ellos no nacieron como dioses tradicionales. Emergieron como fuerzas de equilibrio evolutivo. Su propósito es darle forma al universo mismo. Ego, a diferencia de otros celestiales, Ego desarrolló individualidad y ego literal. Tomó la forma de un planeta viviente. Mientras otros moldeaban sistemas estelares, Ego buscaba algo diferente: compañía y expansión personal. Quiso convertir todo el universo en una extensión de sí mismo. En las sombras del cosmos aparecieron criaturas que devoraban energía y vida. Algunas leyendas hablan de entidades que consumían planetas antes de que los celestiales los protegieran, como ideas inspiradas en seres tipo devoradores cósmicos. Para proteger el desarrollo de la vida inteligente, los celestiales crearon una raza avanzada. Los Eternos tenían una misión: defender a la humanidad. En una fecha desconocida, un meteorito cayó en África. Ese meteorito contenía un metal desconocido para el universo humano. Tiempo después, Zeus y los dioses del griegos crearían a la humanidad y también a las Amazonas. Hace 5000 años antes de Cristo, los celestiales envían a los Eternals a la Tierra. Muchos años más tarde, un tipo llamado Darkseid sale por el universo en busca llamado de la ecuación de la antivida. Esto lleva hasta el planeta Tierra, en donde serían detenidos por una alianza de humanos, amazonas, asgardianos, atlantes, dioses, wakandianos, los hechiceros, los Eternals, un linterna verde y el dios Khonsu. Así se desataría una batalla entre los dos ejércitos. El primer Black Panther y Khonsu destrozaban a los parademonios, mientras el eterno Ikari se enfrenta directamente a Darkseid, en lo cual el gobernante de Apocalypse se impondría sobre este derribando, y cuando estaba a punto de asesinarlo, el linterna verde lo salvaría, pero fue asesinado en su lugar. Zeus y Odín se unirían a la batalla. Zeus lanzaría su rayo, lo cual Odín y Ares aprovecharían para clavarle su lanza y su hacha a Darkseid, quedando mal herido, y con un ataque combinado de Zeus y Odín, lograrían detener la activación de las cajas madres. Así el ejército de Apocalypse se retiran, llevándose a un moribundo Darkseid.
todos estaban festejando por la victoria, con las cajas madre fueron puestas bajo protección por 3 facciones, para evitar una amenaza en el futuro. La primera caja fue puesta bajo protección de las Amazonas, la segunda con los Atlantis y la última en Wakanda. Tiempo después Ares, el dios de la guerra, inicia una guerra, matando a todos los dioses menos a Zeus, y este lo destierra. Antes de morir, Zeus les crea una isla a las Amazonas, la isla privada llama Temisira, y le concede a Hipólita su deseo de ser madre, creando a Diana, que en futuro será la encargada de acabar con Ares. En otro lado, Atlan, el rey de Atlantis, se enfrenta a su hermano Kordax, gobernante del reino Necrus, quien se corrompió por el oricalco, sepultándolo en una prisión de hielo, y tiempo después, por su propia ambición, termina provocando que su ciudad se hunda en el mar, pero en vez de morir se adaptarían creando una ciudad superfuturista, pero Atlan, sintiéndose culpable, se desterró a sí mismo con su tridente. Luego, en 2988 a.C., los elfos oscuros buscan convertir el universo a la oscuridad, pero son detenidos por Borgurison, el padre de Odín. En el 2600 a.C., en Kandak, el hijo de Tedadamut es elegido campeón por el antiguo Consejo de Magos, pero para salvar a su padre le transfiere sus poderes convirtiéndose en Black Adam. Matan a su esposa y su hijo, y tras su muerte, se corrompe y libera a los 7 pecados capitales. Mata al rey de Kandak junto con casi todo el reino, que llegó a enfrentarse al Consejo de Magos, los cuales mató excepto a uno, el mago Shazam. Tiempo más tarde, Odín junto con su hija Hela conquistan los 9 reinos, pero de repente Odín Hela se corrompió y Odín no le quedó de otra que encerrarla en el reino de los muertos. En el año 965 los gigantes de hielo invaden Noruega, pero los asgardianos junto con Odín y los eternos detienen la invasión y los regresan a Jotunheim, donde Odín encuentra a un bebé Loki abandonado, y también por razones desconocidas Odín decide dejar el Tesseracto en la tierra, ahí mismo en Tonsberg, en Noruega. Por esas fechas Wengu encuentra los 10 anillos y formó su imperio con el mismo nombre. En 1521 los eternos se separan debido a diferencias creativas después de acabar con los desviantes. En 1571 la tribu de Talocan aprende a respirar bajo el agua y nace el Kukulkan, que años más tarde saldría a la superficie a enterrar a su madre, donde adopta el apodo de Namor. Al expandirla más, esta tribu se terminaría de encontrarse con la tribu Atlantis. Hubo algunos conflictos, pero al final Talocan es considerado parte de los reinos, aunque manteniéndose aislado debido a su diferencia de origen. En 1917 Steve Rogers nació en una familia humilde durante la Primera Guerra Mundial. Desde joven era físicamente débil y enfermizo, pero tenía un fuerte sentido de justicia y valentía. En 1918, la época de Primera Guerra Mundial, Steve Trevor, un espía británico, se estrella en la isla de las Amazonas, y Diana, al enterarse de la guerra, acompaña a Steve pensando que el dios Ares está detrás de todo esto, pero termina dándose cuenta de que la naturaleza humana fue la que lo provoca, no Ares, y se decepciona de los humanos. En eso Ares aparece enfrentándose a Diana. Ares estaba ganando terreno, pero Diana mira al cielo y ve como Steve se sacrificó salvando el día. Diana, por la ira, mata a Ares y termina con la guerra. El 1 de septiembre de 1939 iniciaría la Segunda Guerra Mundial, en la cual Diana en secreto ayudaría y salvaría a los judíos de los alemanes, pero sin unirse a la guerra. En 1940 el Dr. Abraham Erskine crea el suero del supersoldado. En 1941 Joan Smith obliga al Dr. Abraham a inyectarle el suero del supersoldado, pero algo sale mal. El suero el que se inyectó era inestable y se termina de convertir en Red Skull, después fundando Hydra. En 1942, Red Skull y soldados de Hydra asaltarían una iglesia en Noruega encontrando el Tesseracto. En 1943, Steve Rogers conoce al Dr. Abraham, entrando al ejército, siendo incluido en el proyecto de supersoldado, siendo inyectado el suero y ocurriendo la muerte del Dr. Abraham. Steve se convierte en el Capitán América y sirviendo de propaganda, Steve se une a la misión de rescatar a Bucky y sus demás compañeros, en donde el capitán se encontraría con Red Skull derrotándolo y la base explota. Los soldados regresando, Steve obtiene su escudo y formando a los comandos aulladores, se encargarían de destruir las bases de Hydra. Diana por su lado escudo de las hazañas del Capitán América, por lo que inspirada decide ya no ocultarse más, uniéndose a la guerra. Por el lado
lado de Steve Rogers estaba en una misión junto con Bucky donde este caería del tren. Momento después Steve intentaba embriagarse para olvidar lo ocurrido con Bucky. En eso una chica hermosa llega al lugar, Diana, sentándose frente a él, con voz firme pero suave. No pareces el tipo de hombre que se rinde en el fondo de una botella. Steve, sin mirarla. No sabes nada de mí, y no estoy de humor. Diana. Sé que salvaste a cientos de hombres, y sé que entraste a una base enemiga, y sé que perdiste a alguien importante, y lo lamento mucho. Steve aprieta el vaso con fuerza. Steve. Era mi mejor amigo. Era más que un hermano, y lo dejé caer. Diana. No, no lo dejaste caer. La guerra lo hizo. Steve. ¿Y tú, qué sabes? Diana, sus ojos reflejan siglos de experiencia. Sé lo que es ver hombres morir en una batalla. Yo tuve un amigo llamado Steve Trevor. Tiene el mismo nombre que él. Trevor se sacrificó en una nave explotando con ella y salvando a miles de personas. Y sé lo que es sentir culpa. Si él estuviera aquí quería verte rendido. Steve baja la mirada diciendo. No. Diana. Entonces, levántate, Capitán América. No luches por venganza. Lucha por el hombre que él creía que eras. Y mañana lucharemos por el bien la gente y acabar con esta guerra. En eso Diana se levanta y se retira del lugar dejando a un Steve reflexionando. Al día siguiente, el capitán atacaría a la base de Hydra, enfrentándose a los soldados, pero siendo capturado y golpeado. Cuando estaba a punto de asesinarlo, llegarían los refuerzos junto con Diana, rescatando a Steve, iniciando la batalla. En busca de Red Skull, Steve le daría un beso a Peggy antes de marcharse, con Diana y Steve subiéndose al avión, y adentro se enfrentan con Red Skull dándole una paliza. Diana lo mandó a estrellarse contra el contenedor del Tesseracto. Red Skull trataría de usar su poder, pero es teletransportado y enviado lejos de ahí. Posteriormente, Steve se sacrifica de igual forma. Los soldados celebran por acabar con la guerra y con Hydra, al menos por ahora. Diana estaba apartado pensando en que ella debió ser quien se sacrificara, pero al final respetó la decisión de Steve. Tiempo después Howard Stark y Peggy Carter fundarían S.H.I.E.L.D. Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, S.H.I.E.L.D. sería fundada, reclutando a viejos miembros de Hydra, y también reintegran al Dr. Zola, que desde dentro continuaría con los ideales de Hydra. En 1950, Bucky sería secuestrado y le inyectarían una réplica del suero del supersoldado y convirtiéndolo en el soldado del invierno. El 9 de junio de 1962, en una sala sin ventanas del Pentágono, altos mandos del Departamento del Ejército de los Estados Unidos y científicos vinculados a la defensa DARPA firmaron un acuerdo que jamás aparecería en los registros públicos. Pero esta decisión no provenía solo de militares y científicos. El proyecto tenía la aprobación directa del presidente de los Estados Unidos y el respaldo absoluto del gobierno federal. En la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, bajo su administración se autorizó la creación de una fuerza especial que operaría fuera del conocimiento público. El Congreso nunca debatiría su existencia. No habría registros oficiales. Solo órdenes selladas y presupuestos ocultos en partidas clasificadas. Ese día nació Blackwatch. Oficialmente no existía. No tendría bandera, ni desfiles, ni reconocimiento. Su propósito era claro: la contención total de brotes virales y amenazas biológicas que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional. Su cuartel general se estableció en Maryland, dentro de las instalaciones de Fort Detrick, una base ya vinculada a investigaciones biológicas avanzadas. Allí se entrenaron soldados distintos a cualquier otro cuerpo militar. No solo dominaban armas y tácticas de combate, sino protocolos de cuarentena, eliminación de evidencia y control de poblaciones. Porque su enemigo no siempre tendría rostro. Con el paso del tiempo, Blackwatch comprendió una verdad inquietante: si otras potencias desarrollaban armas biológicas, Estados Unidos debía estar preparado para responder de la misma manera. Y con el respaldo presidencial y la autorización del gobierno, se dio luz verde a un proyecto que cruzaba una línea moral invisible. Un programa ultra secreto. Nombre clave: Red Light. En 1963, un año después de la fundación de Blackwatch, el proyecto Red Light entró en su primera fase activa.
Carnival y en los laboratorios sellados de Fort Detrick, los científicos iniciaron la experimentación con animales para evaluar la viabilidad del virus Red Light en organismos complejos. Los sujetos principales fueron chimpancés, elegidos por su cercanía genética con el ser humano. Las primeras semanas fueron tensas. Las inyecciones provocaron fiebre alta, episodios de agresividad y alteraciones metabólicas severas. Algunos sujetos no sobrevivieron, pero otros comenzaron a cambiar. Los informes clasificados describían algo inesperado. Los chimpancés infectados no solo resistían el virus, sino que parecían adaptarse a él. Se registraron incremento notable de fuerza física, mejora en la coordinación motora, cambios en patrones cognitivos que sugerían mayor capacidad de resolución de problemas, respuestas inmunológicas anómalas, como si el cuerpo no estuviera combatiendo al virus, sino cooperando con él. Para los científicos del proyecto, aquello era una señal inequívoca de éxito. El virus no destruía al huésped, lo transformaba. Sin embargo, los beneficios venían acompañados de efectos secundarios inquietantes. Episodios de violencia extrema, crecimiento tisular irregular y alteraciones celulares que desafiaban la biología conocida. Los informes internos comenzaron a usar una palabra prohibida en la ciencia tradicional: reescritura genética. A finales de 1963, los resultados de Carnival fueron presentados ante el alto mando de Blackwatch y representantes del gobierno. El veredicto fue claro: la fase animal había demostrado suficiente estabilidad funcional para avanzar. Se autorizó entonces la siguiente etapa: la experimentación humana. El objetivo ya no era solo estudiar el virus, sino perfeccionarlo, moldearlo, convertirlo en la base de algo más ambicioso: la creación de organismos híbridos, entidades quiméricas capaces de combinar características biológicas más allá de los límites naturales. 15 de diciembre de 1963 nace Elisa Danvers, la hija mayor de la familia Danvers. 1965, 2 años más tarde, nace su hermana menor, Carol Danvers, quien con el tiempo se convertiría en una de las heroínas más poderosas de la Tierra. Ambas crecerían con caminos muy distintos, pero sus destinos terminarían conectados con eventos mucho más grandes de lo que cualquiera podría imaginar. Tras el éxito de la fase animal, Blackwatch dio el paso que cambiaría el rumbo del proyecto Red Light para siempre. La segunda etapa recibió el nombre de Carnival 2. Esta vez, el laboratorio no estaría bajo tierra. Sería un pueblo entero. Con apoyo logístico del ejército de los Estados Unidos y bajo autorización gubernamental clasificada, se construyó una comunidad artificial en el estado de Ope, ubicado en Idaho. Oficialmente, Ope fue presentado como un experimento estratégico, una ciudad autosuficiente diseñada para probar la supervivencia civil en caso de guerra nuclear. El proyecto prometía estudiar sistemas de abastecimiento autónomo, control energético, producción de alimentos y resistencia ante simulaciones de lluvia radiactiva. La narrativa era convincente, patriótica. Familias de militares, técnicos y ciudadanos de distintas etnias fueron invitadas a participar en lo que se describía como un avance científico clave para la seguridad nacional. Las viviendas eran modernas, las instalaciones funcionales. Todo parecía una oportunidad de servir al país. Pero Ope no era un experimento urbano. Era un campo de pruebas. El virus Red Light fue modificado para dispersarse en el ambiente bajo la apariencia de un compuesto químico inofensivo que simulaba partículas de lluvia radiactiva. Los habitantes fueron informados de que participarían en ejercicios de descontaminación y exposición controlada para evaluar protocolos de emergencia. Nadie sabía que estaban inhalando un arma biológica. Al principio, los síntomas parecían leves: fiebre, fatiga, dolores musculares. Luego comenzaron los cambios. Algunos sujetos mostraron recuperación acelerada. Otros desarrollaron alteraciones celulares anómalas. Se registraron casos de incremento de fuerza, regeneración tisular inusual y actividad neurológica alterada. Pero también aparecieron efectos secundarios más oscuros: inestabilidad emocional, brotes de agresividad y mutaciones impredecibles. Los informes internos comenzaron a hablar de compatibilidad genética variable.
el virus no reaccionaba igual en todos. OP dejó de ser un experimento de autosuficiencia. Se convirtió en el primer ensayo masivo de hibridación humana. Mientras el mundo exterior veía un simple proyecto militar experimental, dentro del perímetro de OP la evolución estaba siendo forzada sin consentimiento real de quienes la estaban viviendo. Carnival II demostró algo aterrador. El virus no solo podía transformar individuos, podía alterar comunidades enteras. Y Blackwatch estaba dispuesto a continuar. El 11 de junio de 1964 formalmente, Carnival 2 comenzó el 11 de junio de 1964. Un total de 461 habitantes del pueblo de OP fueron expuestos al virus Red Light bajo el encubrimiento de una simulación de lluvia radiactiva. A diferencia de Carnival y, los sujetos humanos no mostraron cambios inmediatos. No hubo incremento visible de fuerza, ni alteraciones cognitivas, ni mutaciones aparentes. Durante meses, los exámenes médicos indicaron parámetros normales. Dentro de Blackwatch comenzó a circular una conclusión incómoda. El virus parecía inservible en humanos. Sin embargo, los científicos decidieron continuar con la observación a largo plazo. No sería hasta el año siguiente cuando ocurriría algo que nadie había previsto. En 1965, 27 recién nacidos, hijos de padres expuestos al virus Red Light, comenzaron a mostrar signos de alteración biológica. Blackwatch los clasificó internamente como los niños de OP. A diferencia de sus padres, los efectos no fueron invisibles. Cada uno de los bebés presentó anomalías distintas. Variaciones metabólicas extremas, actividad neuronal inusual y, en algunos casos, manifestaciones físicas que sugerían habilidades anormales. Sin embargo, el virus parecía inestable. Intentaba desarrollarse plenamente en los cuerpos infantiles, pero algo fallaba en el proceso. La mayoría no sobrevivió mucho tiempo. Los que fallecieron fueron preservados en frascos y almacenados como material de estudio para futuras referencias científicas. Cada pérdida era registrada, analizada y archivada. Aunque externamente podía considerarse un fracaso, dentro del proyecto la percepción fue diferente. Por primera vez, el virus Red Light se había manifestado en seres humanos. Y eso, para Blackwatch, no era un error. Era un avance. Elizabeth Anne Greene nació en 1951. Durante su adolescencia, su madre decidió irse a vivir a una comunidad hippie, lo que provocó que Elizabeth y su padre buscaran un nuevo comienzo en el pueblo de OP. Irónicamente, en OP ella volvió a acercarse a ese mismo estilo de vida. Se integró a un pequeño grupo local de jóvenes hippies y comenzó una relación íntima con un hombre llamado Steve. Su primer encuentro con Blackwatch ocurrió una noche. Steve llevó a su grupo a lo que él llamaba su nueva guarida, un lugar que había descubierto en las afueras del pueblo. No sabían que se trataba de una instalación de investigación de Blackwatch aún sin terminar, parcialmente abandonada y sin vigilancia constante. Mientras los demás se divertían explorando, Elizabeth se sentía inquieta. Tenía la sensación de que no debían estar allí. Le dijo a Steve que podían meterse en problemas, pero él se rió y le pidió que se relajara. Quería mostrarle algo especial. Ambos descendieron por una estructura metálica hacia lo que parecía un búnker subterráneo. Elizabeth insistió en que alguien podría aparecer en cualquier momento. Steve encendió las luces para impresionarla, revelando paredes de concreto, cables expuestos y equipo cubierto con lonas. Cuando se dio la vuelta, Elizabeth había desaparecido. Confundido, escuchó una risa detrás de él. Ella reapareció de repente, divertida por haberlo asustado. Steve sonrió y dijo que aún tenía algo más que enseñarle. Ella respondió, insinuante, que prefería mostrarle algo mejor. En ese momento, potentes linternas iluminaron la sala. Agentes de Blackwatch emergieron de las sombras con armas en alto. La pareja quedó paralizada. Los oficiales les informaron que estaban traspasando propiedad militar restringida y que tenían suerte de no haber recibido disparos. Fueron arrestados de inmediato. Tras horas de interrogatorio y advertencias severas, los jóvenes fueron liberados. Oficialmente, solo había sido una intrusión menor.
Pero desde esa noche, los nombres de Elizabeth y Steve quedaron registrados en los archivos de Blackwatch. 1968, en Vietnam, la unidad del primer teniente P.T. Randall patrullaba la jungla en busca de fuerzas enemigas. Durante la exploración encontraron un pequeño campamento aparentemente abandonado. Al inspeccionarlo con más detalle descubrieron un pasadizo oculto que descendía hacia una red de túneles. Randall y sus hombres bajaron con cautela, sin saber cuántos enemigos podrían estar esperándolos abajo. Para cubrir más terreno, la unidad se separó en pequeños grupos para explorar los túneles. Dos de los soldados conversaban en voz baja mientras avanzaban por la oscuridad, atentos a cualquier movimiento. Mientras tanto, Randall y uno de sus compañeros se movían sigilosamente por otro túnel. Poco después detectaron presencia de guerrilleros enemigos. Todo indicaba que podían realizar un ataque sorpresa, pero un soldado levantó accidentalmente una caja de explosivos, provocando una fuerte detonación que alertó a toda la guerrilla del lugar. El combate comenzó de inmediato. Randall lanzó una granada de fósforo blanco hacia los enemigos, incendiando el túnel. Uno de sus hombres, O'Neton, le gritó que aquello había sido una locura, que podrían haberlos capturado en lugar de matarlos. Randall respondió con frialdad que recogieran cualquier información o equipo que pudieran encontrar. Después de limpiar los túneles, el teniente ordenó regresar a la superficie para solicitar una extracción aérea. Al salir, Randall tomó la radio para pedir evacuación. En ese momento, varios helicópteros aparecieron inesperadamente sobre el campamento. Los soldados se miraron confundidos. No entendían por qué un general de 3 estrellas estaría en un lugar como aquel. El hombre descendió del helicóptero y se presentó como Edward Stilwell. Preguntó directamente por el teniente Randall. Cuando Randall se presentó, el general le dijo que subiera al helicóptero. Había sido reasignado. Randall exigió saber qué estaba pasando, pero Stilwell respondió que se lo explicaría cuando estuvieran en el aire. El teniente se negó. No pensaba abandonar a sus hombres. Entonces el general levantó su arma y disparó contra los soldados. El silencio cayó de inmediato. Stilwell miró nuevamente a Randall y repitió la orden: subir al helicóptero. Randall, impactado, no tuvo opción. Ya en el aire, el general finalmente le explicó la razón de su extracción. Había sido seleccionado para unirse a una unidad militar secreta. Las fuerzas especiales de Blackwatch. El brote de OP. Los experimentos con el virus Red Light continuaron durante años. Para entonces, la mayoría de la población del pueblo de OP ya había sido expuesta al patógeno. Aún así, después de 998 días, no se registró ningún incidente grave. Para muchos científicos del proyecto, aquello reforzaba la idea de que el virus no podía activarse correctamente en humanos adultos. Pero estaban equivocados. 6 de agosto de 1968, Michael Allan, el último sobreviviente de los llamados niños de OP, falleció ese día. De forma coincidente, esa misma fecha Elizabeth Greene comenzó a mostrar signos de infección por el virus Red Light. El 8 de agosto de 1968, después de años sin manifestarse en adultos, el virus finalmente encontró un huésped perfecto: Elizabeth Greene. Su composición genética era diferente a la del resto de los sujetos. El virus no solo sobrevivía dentro de su cuerpo, se adaptaba completamente a él. 11 de agosto de 1968, Elizabeth se convirtió en el nexo del brote dentro del pueblo de OP. En cuestión de horas, aproximadamente el 70% de los habitantes infectados comenzó a sufrir mutaciones severas. Sus cuerpos se deformaban y su comportamiento se volvía extremadamente violento. Las fuerzas de Blackwatch fueron tomadas por sorpresa. Para evitar que la verdad saliera al exterior, la organización actuó de inmediato. Se cortaron todas las líneas de comunicación. Se bloquearon los caminos de salida del pueblo. El área quedó completamente aislada. En los días siguientes, los habitantes que aún conservaban su humanidad intentaban sobrevivir como podían frente a los infectados. Muchos intentaron escapar de OP, pero los soldados de Blackwatch tenían órdenes claras: nadie debía salir. Quienes intentaban abandonar el pueblo eran abatidos.
Durante el resto de 1968, OP cayó completamente. El virus se extendió sin control, y el pueblo quedó totalmente infestado por Red Light. Para 1969, Blackwatch ya no podía contener la infección en OP. Durante casi un año intentaron mantener a los infectados dentro de la llamada zona roja, pero la situación empeoraba cada día. Las mutaciones se multiplicaban y el control del área se volvía cada vez más imposible. Ante la imposibilidad de recuperar el pueblo, el alto mando tomó una decisión definitiva. La única alternativa era el exterminio total del área mediante un bombardeo aéreo. Así comenzó la operación altruista. El objetivo de la operación era claro. Primero, extraer a todo el personal científico que trabajaba en el proyecto Red Light y recuperar cualquier material de investigación relacionado con el virus. Una vez completada la evacuación, el pueblo de OP sería destruido para eliminar cualquier rastro del brote. Esta sería recordada como la última operación de Blackwatch en OP. Sin embargo, en medio de la crisis existía un dato que pocos dentro de la organización conocían. Elizabeth Greene, el nexo del brote, estaba embarazada. El 5 de julio de 1969, el teniente Peter Randall fue enviado junto a un escuadrón para extraer al personal científico de uno de los laboratorios de Blackwatch en el pueblo de OP. Tras ser desplegados, la unidad avanzó por las calles destruidas del pueblo. Randall ordenó a sus hombres mantener silencio. Los infectados sabían que estaban allí. Al entrar a una tienda encontraron varios cuerpos descuartizados. De repente, un grupo de cazadores infectados cayó desde el techo. Los soldados abrieron fuego contra la horda, mientras Randall les recordaba que tenían 40 minutos antes del bombardeo aéreo que destruiría todo el pueblo. La misión era clara: recuperar el objetivo y morir en el intento. Costello informó que existía una entrada auxiliar al búnker a través de las alcantarillas. Con 35 minutos restantes, el equipo avanzó hacia allí. Dentro del laboratorio, uno de los científicos estaba empacando muestras de sangre cuando Randall y sus hombres llegaron a la entrada del búnker. Había varios infectados muertos en el suelo. El científico les gritó que se apresuraran y abrieran la puerta. Pero ya era tarde. Los infectados irrumpieron en el laboratorio. Al abrir la puerta, el equipo quedó rodeado. Randall dio la orden inmediata: disparen a todo lo que se mueva. El combate fue brutal. Algunos soldados fueron despedazados frente a sus compañeros. En medio del caos, uno de los hombres gritó que ya tenía el paquete y que debían salir de allí. No podían escapar por la entrada principal. Randall ordenó avanzar por el pasillo izquierdo, pero al doblar la esquina se encontraron con varias mujeres embarazadas infectadas. Nuevamente rodeados, el teniente ordenó abrir fuego. El equipo logró avanzar hacia la sección de animales del laboratorio. Allí, un chimpancé infectado atacó a uno de los soldados dentro de una jaula. Tras escapar de esa área, los sobrevivientes consiguieron llegar a un ascensor. Dentro del ascensor, uno de los soldados preguntó: «Soldado, ¿cuánto tiempo queda para el bombardeo?» Randall: «Algo anda mal, el bombardeo ya debió haber ocurrido». Al llegar a la superficie fueron recibidos por el sargento Sanendrick, quien traía malas noticias. El pueblo había sido completamente comprometido. El nuevo punto de extracción sería el hospital de OP. Según los análisis de Blackwatch, Elizabeth Anne Greene era la responsable del brote. Como el único huésped adulto compatible con el virus Red Light, ahora era un objetivo de máxima prioridad. Además, Elizabeth estaba a punto de dar a luz. Antes del bombardeo final, Randall recibió una nueva orden: extraer a Elizabeth Greene con vida. Mientras tanto, Elizabeth había tomado control de los infectados, ordenándoles protegerla dentro del hospital. Cuando el equipo de Randall llegó al lugar, encontraron varios infectados custodiando la entrada. Tras abrirse paso, Randall confrontó a Elizabeth. Le informó que ella y su hijo ahora eran propiedad de Blackwatch. Cuando Randall intentó tomar al recién nacido, Elizabeth lo atacó durante el forcejeo, rasguñando su antebrazo izquierdo. Temiendo haberse infectado con el virus Red Light, Randall tomó una decisión inmediata y extrema. Se amputó su propio antebrazo. A pesar de todo, la misión fue completada. Elizabeth Greene fue extraída con éxito.
También se recuperaron todos los datos del proyecto Red Light, muestras de sangre, archivos científicos y los frascos que contenían los restos de los llamados niños de Ope. Poco después, la operación altruista llegó a su final. El pueblo de Ope fue completamente destruido por un bombardeo aéreo, eliminando a los infectados y borrando cualquier rastro del brote. El incidente fue encubierto posteriormente por el gobierno de los Estados Unidos. La versión oficial declaraba que Ope había sido destruido debido a una rebelión civil contra las fuerzas militares. Tras la extracción, Elizabeth Anne Greene fue puesta bajo custodia total de Blackwatch. Dentro de los archivos clasificados, se le asignó un nuevo nombre clave, Madre. Debido a su compatibilidad única con el virus Red Light, Elizabeth se convirtió en el sujeto más importante del proyecto. Su cuerpo era considerado la fuente principal para estudiar el virus y comprender su evolución. Sin embargo, su hijo no permaneció con ella. El recién nacido fue separado inmediatamente y transferido a otro programa secreto de Blackwatch. Este nuevo proyecto recibió el nombre de Proyecto Cruzada. La información sobre este programa es extremadamente limitada. Los registros disponibles no explican con claridad su objetivo real. Aún así, algunos documentos sugieren que el proyecto estaba enfocado exclusivamente en el niño. Se cree que su propósito era la observación, estudio y contención de un posible nuevo tipo de huésped relacionado con el virus Red Light. El verdadero objetivo del proyecto Cruzada sigue siendo desconocido. ...1 de agosto de 1969 el proyecto Cruzada comenzó oficialmente cuando el recién nacido fue trasladado a la base aérea Vandenberg Air Force Base. Debido a que el niño no tenía un nombre registrado al nacer, los científicos y oficiales de Blackwatch le asignaron un nombre clave, Paria. Ese mismo día, Elizabeth Anne Greene, ahora conocida como Madre, fue trasladada bajo máxima seguridad a Fort Detrick, donde continuaría siendo estudiada como el huésped principal del virus Red Light. El incidente de Ope fue completamente silenciado. Hasta ese momento, ningún héroe, espía o agencia externa había descubierto la tragedia ocurrida en el pueblo. No hubo reportes en las noticias, ni transmisiones por radio, ni registros públicos del desastre. Para el resto del mundo, Ope nunca había existido. En 1970, el científico Hank Pym logró un descubrimiento revolucionario: la creación de las Pym Particles, partículas capaces de alterar el tamaño y la masa de los objetos y seres vivos. Durante este periodo, Hank trabajó junto a otro brillante científico llamado Ray Palmer. Inspirados por sus investigaciones, ambos desarrollaron identidades heroicas. Hank Pym se convirtió en Ant-Man, mientras que Ray Palmer adoptó el nombre de Atom. Aunque comenzaron colaborando y compartiendo ideas científicas, con el tiempo ambos tomaron caminos distintos, continuando sus investigaciones y misiones por separado. En 1974, el antiguo mago Shazam buscaba a un nuevo campeón que pudiera heredar su poder. Durante esa búsqueda eligió a un hombre llamado Tadeusz Sivana. El mago lo llevó a Rock of Eternity, el lugar donde reside el poder de Shazam, con la intención de probar si era digno de convertirse en su campeón. Sin embargo, durante la prueba, el mago percibió oscuridad y ambición en el corazón de Sivana. Al considerarlo indigno del poder, lo devolvió inmediatamente al mismo lugar donde estaba antes, dentro del coche de su familia. Furioso y frustrado por haber sido rechazado, Sivana perdió el control del vehículo. El automóvil sufrió un grave accidente que dejó a su padre lisiado, marcando profundamente la vida de Sivana y alimentando el resentimiento que lo acompañaría durante el resto de su vida. 1 de noviembre de 1976, después de obtener su doctorado en genética en la University of Pennsylvania, gracias a su tesis sobre la memoria genética, el científico Raymond McMullen decidió llevar sus investigaciones más allá del ámbito académico. Ese mismo año fundó Gentech, una compañía dedicada a la investigación biológica y genética avanzada.
Oficialmente, Gented se presentaba como una empresa enfocada en el desarrollo científico y médico. Sin embargo, con el tiempo comenzaría a trabajar en proyectos mucho más secretos y controvertidos relacionados con la manipulación genética. Tras varios años de servicio dentro de Blackwatch, Peter Randall logró ascender hasta el rango de general, obteniendo control total sobre los recursos y las operaciones de la organización. Después del desastre ocurrido durante el brote en OPE, Blackwatch se vio obligado a cambiar muchas de sus directivas principales. El incidente demostró que los programas biológicos podían salirse de control con consecuencias catastróficas. A partir de entonces, la misión de Blackwatch fue redefinida. Su nuevo objetivo sería la detección, ocultación y prevención de brotes virales desconocidos, ya fueran virus modificados artificialmente o patógenos naturales, especialmente dentro del territorio de los Estados Unidos. Desde ese momento, la organización operaría aún más en las sombras, preparada para intervenir antes de que una crisis biológica pudiera hacerse pública. En 1980, el planeta Krypton estaba al borde del colapso. El científico Jor-El decidió salvar a su hijo enviándolo al espacio antes de la destrucción del planeta. Así, el pequeño Kal-El fue enviado a la Tierra en una cápsula. Ese mismo año, en otra parte del universo, el ser cósmico Ego llegó a la Tierra. Allí se enamoró de una mujer llamada Meredith Kill. De esa relación nacería su hijo, Peter Kill. Cuando la nave proveniente de Krypton llegó a la Tierra, el pequeño Kal-El aterrizó en una zona rural de Kansas. La cápsula cayó cerca de la granja de Jonathan Kent y Martha Kent, quienes encontraron al bebé entre los restos de la nave. Sin poder explicar el origen del niño, la pareja decidió adoptarlo y criarlo como su propio hijo. Así fue como Kal-El recibió un nombre humano, Clark Kent. Sin embargo, la llegada de la nave no pasó completamente desapercibida. Cuando Kal-El fue enviado a la Tierra desde Krypton, su padre Jor-El no tomó solo esa decisión. En otra parte del planeta, justo antes de la destrucción de Krypton, también fue enviada una segunda nave. En ella viajaba Kara Zor-El, prima de Kal-El, cuya misión era llegar a la Tierra y proteger y cuidar al pequeño Kal. Sin embargo, durante su viaje ocurrió un desastre. La explosión de Krypton liberó una enorme onda de energía que alteró el espacio cercano. La nave de Kara fue desviada de su trayectoria y terminó cayendo en la Phantom Zone. El Fuerte Rods, una prisión de máxima seguridad de Krypton, también fue atrapado en la zona fantasma. Algún tiempo después, agentes de S.H.I.E.L.D. llegaron a la granja Kent para investigar el objeto que había caído del cielo. Entre ellos se encontraba el entonces agente Nick Fury. Tras revisar el lugar y hablar con los Kents, los agentes comprendieron que el bebé no representaba una amenaza inmediata. Después de algunas tensiones y discusiones, tomaron una decisión: permitir que los Kents criaran al niño. No obstante, S.H.I.E.L.D. mantendría vigilancia sobre la familia. Desde ese momento, Clark Kent crecería como un niño aparentemente normal, mientras una organización secreta observaba desde las sombras, esperando descubrir que llegaría a convertirse aquel niño venido de las estrellas. En 1981, el empresario Thomas Wayne y su esposa Martha Wayne fueron asesinados por un ladrón en un callejón de Gotham City, justo frente a su hijo pequeño Bruce Wayne. El crimen dejó una profunda marca en Bruce. El trauma de aquella noche cambiaría su vida para siempre. Tras la tragedia, Bruce quedó bajo el cuidado de Alfred Pennyworth, el fiel mayordomo de la familia Wayne. Con el paso del tiempo, Alfred no solo se encargó de la mansión y de su educación, sino que también se convirtió en su figura paterna y principal protector. En 1984, el empresario Maxwell Lord logró obtener un poderoso artefacto conocido como la Dreamstone, una piedra capaz de conceder deseos a cualquier persona. Al entrar en contacto con ella, Maxwell comenzó a usar su poder para cumplir deseos alrededor del mundo, lo que provocó un caos creciente. Entre las personas afectadas estuvieron Bárbara Minerva y Diana Prince. Bárbara pidió ser más que Diana, lo que empezó a transformarla en una versión más poderosa y salvaje de sí misma. Por su parte, Diana deseó traer de regreso a Steve Trevor, el hombre que había perdido años atrás. Sin embargo, cada deseo tenía un precio.
A medida que Maxwell Lord continuaba concediendo deseos en todo el planeta, el equilibrio del mundo comenzó a colapsar y la humanidad se acercaba al desastre. Para detenerlo, Diana tomó una decisión difícil. Renunció a su deseo y dejó ir a Steve Trevor una vez más. Al hacerlo recuperó toda su fuerza y logró detener a Maxwell Lord, evitando que el caos provocado por la piedra provocara el fin del mundo. Tiempo después, Diana conocería a Nick Fury uniéndose más tarde a S.H.I.E.L.D. En 1985, Atlana, reina de Atlantis, escapó de un matrimonio arreglado con el rey Orbax. Durante su huida llegó a la superficie, donde fue rescatada por un farero llamado Thomas Curry. En 1986, Elisa Danvers dio a luz a su hija Alex Danvers. En 1987, durante una misión encubierta, Janet Van Dyne y Hank Pym intentaban desactivar un misil nuclear. Para poder entrar en el sistema del misil, Janet utilizó las partículas Pym para reducir su tamaño más allá de los límites seguros. Al hacerlo, terminó descendiendo a una dimensión subatómica conocida como el reino cuántico, sin posibilidad de regresar. Ese mismo año, el brillante patólogo Bradley Ragland fue contratado por Gentech. Reconocido por su talento en medicina y análisis biológico, Ragland fue incorporado para trabajar en proyectos especiales altamente clasificados dentro de la compañía. 1 de octubre de 1987. En esa fecha, Elizabeth Lehne, conocida dentro de los archivos de Blackwatch como madre, fue trasladada bajo estricta seguridad a la estación médica de Governors Island, en New York City. El objetivo del traslado era continuar con su estudio y mantenerla bajo contención médica mientras se investigaban los efectos del virus Red Light en su organismo. Durante este periodo, el científico Raymond McMullen publicó una investigación sobre secuencias no codificantes del ADN y la memoria genética. Su trabajo llamó la atención de Blackwatch, que vio en sus descubrimientos un enorme potencial para proyectos biológicos avanzados. La organización contactó a Raymond y le ofreció participar en un proyecto clasificado. Raymond aceptó la oferta. Desde ese momento, comenzó a colaborar en secreto con Blackwatch en un nuevo programa de investigación que más tarde sería conocido como el Proyecto Blacklight. A petición del científico Raymond McMullen, Elizabeth Lehne fue trasladada desde su instalación anterior a los laboratorios de Gentech en Manhattan. Durante su estudio, los investigadores descubrieron que la biología de Elizabeth había cambiado de forma drástica debido al virus Red Light. Uno de los cambios más impactantes fue su juventud eterna. El virus parecía impedir el envejecimiento celular, evitando cualquier efecto degenerativo en su organismo. Como resultado, Elizabeth mantendría permanentemente la apariencia de una joven de 19 años. Otro efecto extraño afectó su voz. Cuando hablaba, su tono sonaba distorsionado, como si dos voces se superpusieran, produciendo un eco de su voz original. El análisis biológico reveló algo aún más inquietante. El cuerpo de Elizabeth producía nuevas cepas virales constantemente. Se estimó que generaba variantes del virus cada día. De todas esas mutaciones, al menos 14 cepas diferentes fueron identificadas por los científicos. En esencia, su cuerpo se había convertido en una fábrica viviente de virus letales. El virus también le otorgó habilidades sobrehumanas. Entre ellas destacaba su capacidad infecciosa a gran escala. Los individuos infectados por sus cepas parecían estar conectados mentalmente, como si compartieran una misma conciencia. Este fenómeno fue denominado por los investigadores como mentalidad de colmena. A través de esa conexión, Elizabeth podía influir o incluso controlar a los infectados a su voluntad. A pesar de que físicamente parecía frágil, débil y constantemente fatigada, los estudios demostraron que poseía fuerza y agilidad sobrehumanas. Con el tiempo, el cuerpo de Elizabeth entró en un estado inactivo. Cayó en un coma profundo y dejó de mostrar actividad consciente. Para mantenerla bajo control, los científicos de Gentech decidieron colocarla en contención permanente, suspendida dentro de un tanque de agua especializado, donde permanecería mientras continuaban los estudios sobre el virus. Durante sus estudios con el virus Red Light, el científico Raymond McMullen comenzó a interesarse más en Elizabeth Lehne que en el propio virus. Para él, Elizabeth no era simplemente un error biológico.
creía que su existencia representaba algo mucho más importante. Con el tiempo, Raymond desarrolló una fuerte curiosidad por el pasado de Elizabeth. Esa curiosidad aumentó cuando uno de sus colegas, David Chapman, le informó de un hallazgo inesperado. Las radiografías de sus huesos pélvicos indicaban que Elizabeth había estado embarazada en el pasado. La revelación desconcertó a Raymond. Los archivos proporcionados por Blackwatch no mencionaban nada sobre un embarazo. Decidido a descubrir la verdad, Raymond comenzó a investigar por su cuenta. Al revisar documentos ocultos y registros clasificados, descubrió información que había sido cuidadosamente ocultada. La operación altruista, el proyecto Cruzada y la participación directa de Blackwatch en estos eventos. También descubrió algo más. El responsable de capturar a Elizabeth y a su hijo había sido el general Peter Ramdad. Raymond decidió confrontarlo. Durante el encuentro, reveló que conocía los detalles de las operaciones secretas de Blackwatch. Ramdad respondió con frialdad y negó cualquier acceso a esa información, recordándole que no tenía autorización para ver archivos clasificados en primer lugar. Mientras tanto, dentro del proyecto Cruzada, el hijo de Elizabeth, conocido como Paria, permanecía bajo contención. Durante su cautiverio fue responsable de la muerte de 5 personas. Las circunstancias de esos asesinatos siguen siendo desconocidas. Algunos científicos creen que se debió a tendencias sociopáticas, mientras que otros sostienen que pudo haber sido resultado del aislamiento extremo y su prolongado confinamiento. Físicamente, Paria no presenta deformaciones ni mutaciones visibles. Tampoco ha generado nuevas cepas del virus Red Light. Sin embargo, a diferencia de su madre, su integración con el virus parece ser naturalmente pura y perfecta. Varios científicos de Blackwatch han llegado a una conclusión inquietante. Paria podría representar la forma definitiva de la evolución humana. Al observar el potencial destructivo del virus Red Light, Blackwatch vio una oportunidad estratégica. Las 14 cepas descubiertas en el cuerpo de Elizabeth podrían ser utilizadas como base para crear nuevas armas biológicas, organismos mutantes capaces de ser controlados militarmente. Pero existía un problema. Todas esas cepas provenían de Elizabeth, y como los científicos ya habían determinado, su relación con el virus era inestable. Para resolver esta limitación, Raymond McMullen fue nombrado director del nuevo proyecto Blacklight. El objetivo del proyecto era claro: crear una nueva y devastadora arma biológica, utilizando el virus Red Light como base para desarrollar una versión más poderosa, estable y controlable. Ese mismo año, el joven Clark Kent comenzó a manifestar poco a poco sus habilidades kryptonianas. Desarrollarse mientras crecía en la granja de los Jonathan Kent y Martha Kent. Durante su infancia también se convirtió en un gran admirador del héroe de la Segunda Guerra Mundial Captain America, viendo en él un símbolo de valentía y justicia que lo inspiraría en el futuro. Mientras tanto, el científico Hank Pym tomó una decisión importante en su carrera. Tras descubrir que la organización SHIELD estaba intentando recrear su fórmula sin su autorización abandonando la agencia. Temiendo que su descubrimiento pudiera ser usado de forma irresponsable, Hank Pym se alejó de SHIELD. Ese mismo año, Carol Danvers obtuvo poderes extraordinarios tras un incidente que involucró tecnología de los Kree. Después del suceso, Carol fue capturada por los Kree y llevada fuera de la Tierra. Tiempo después, en ese mismo año, Eliza Danvers daría luz a Alex Danvers. El 16 de diciembre de 1991, Howard Stark y su esposa Maria Stark fueron asesinados en una carretera por Winter Soldier, también conocido como Bucky Barnes. Tras el asesinato, Bucky recuperó un maletín que contenía 5 réplicas del suero del supersoldado, versiones experimentales desarrolladas a partir del trabajo original de Abraham Erskine. Cuando Bucky estaba a punto de abandonar el lugar en su motocicleta, una explosión repentina sacudió el bosque. La onda expansiva lo lanzó contra los árboles y el maletín salió despedido, provocando que las ampollas del suero se dispersaran por el suelo. Los responsables de la explosión eran soldados de Blackwatch, que habían llegado al lugar con el objetivo de recuperar el suero. En medio del caos, los agentes de Blackwatch lograron apoderarse de una de las réplicas antes de retirarse de la zona. Minutos después, Bucky logró ponerse de pie y comenzó a caminar entre los restos del bosque.
Al mirar hacia el suelo, vio una de las ampollas del suero del supersoldado que había quedado entre las hojas y la tierra. Era la única que quedaba allí. 1 de diciembre de 1992. El Bradley Ragland decidió abandonar Gentech después de negarse a seguir participando en el proyecto Blacklight. Bradley no estaba de acuerdo con el rumbo que había tomado la investigación. El desarrollo de armas biológicas basadas en el virus Red Light cruzaba límites éticos que él no estaba dispuesto a aceptar. Tras su renuncia, dejó oficialmente la compañía. Sin embargo, Blackwatch no estaba dispuesto a correr riesgos. Aunque Bradley ya no trabajaba para Gentech, la organización decidió mantenerlo bajo vigilancia constante, asegurándose de que no divulgara ninguna información que pudiera revelar las actividades secretas del proyecto. En 1993, el joven Clark Kent protagonizó un incidente que cambiaría su vida. Durante un viaje escolar, el autobús en el que viajaba junto a sus compañeros sufrió un accidente y cayó al agua. Usando una fuerza que ningún humano debería poseer, Clark logró rescatar el vehículo y salvar a todos los estudiantes. El suceso no pasó desapercibido. Al regresar a casa, sus padres adoptivos, Jonathan Kent y Martha Kent, decidieron contarle finalmente la verdad sobre su origen. Él no era un niño común, sino un visitante llegado desde Krypton. Ese mismo año, en los laboratorios de Gentech, varias muestras de sangre de Elizabeth Greene fueron extraídas y sintetizadas para crear un nuevo agente evolutivo quimérico, el Blacklight Virus. El Blacklight fue diseñado como un organismo infeccioso capaz de provocar mutaciones extremas dentro de las células vivas. Cuando infecta a un huésped, el virus se conecta al llamado ADN basura del organismo. Actuando como un retrovirus, puede insertar su propio código genético dentro de las células de la víctima y reescribir su estructura biológica. Los efectos son rápidos y drásticos. Aproximadamente el 99% de los infectados mueren, normalmente por insuficiencia orgánica masiva y saturación celular causada por la transformación acelerada del tejido. En los casos donde el organismo logra sobrevivir, los resultados son impredecibles. El Blacklight demuestra ser mucho más infeccioso y agresivo que su predecesor, el virus Red Light. A pesar de haber sido sintetizado por los científicos de Gentech, la verdad es inquietante. Aún no comprenden completamente las capacidades del virus Blacklight. En 1994, el joven Matt Murdock salvó a un anciano que estaba cruzando la calle cuando un camión que transportaba desechos tóxicos perdió el control y volcó. Durante el accidente, varias sustancias químicas cayeron sobre Matt, dejándolo ciego. Sin embargo, el contacto con esos materiales provocó algo inesperado. Sus otros sentidos se intensificaron enormemente, permitiéndole percibir el mundo de una manera mucho más aguda que cualquier persona normal. Ese mismo año, su vida volvió a cambiar trágicamente cuando su padre, Jack Murdock, un boxeador conocido como Battling Jack, fue asesinado por criminales después de negarse a perder una pelea arreglada. Tras esta tragedia, Matt fue encontrado y entrenado por Stick, un misterioso maestro que le enseñó a controlar sus sentidos, entrenar su cuerpo y convertir su debilidad en una ventaja. Con el tiempo, ese entrenamiento lo prepararía para convertirse en algo más que un simple hombre. En 1995, Arthur Curry descubrió que tenía una habilidad extraordinaria. Podía comunicarse con los peces. Esto ocurrió cuando estaba en un acuario y los animales comenzaron a reaccionar a su presencia, obedeciendo sus señales. Este extraño suceso llamó la atención de Shield, que empezó a investigarlo en secreto. La agencia consideró que ese poder podía estar relacionado con una posible conexión con el océano o con especies desconocidas, por lo que decidieron mantener a Arthur bajo vigilancia para estudiar sus habilidades. En otra parte, Carol Danvers descubrió que el Imperio Kree la había estado manipulando durante años. Tras conocer la verdad, decidió rebelarse contra ellos y ayudar a los Skrulls, quienes habían sido perseguidos injustamente. Carol prometió ayudarlos a encontrar un nuevo hogar y, durante el conflicto, destruyó a la Suprema Intelligence, la entidad que gobernaba el Imperio Kree. Este acto provocó una profunda crisis en el planeta Ala, iniciando una guerra civil que con el tiempo llevaría al colapso del mundo Kree.
Durante su tiempo en la Tierra, Carol se reencontró con Nick Fury y también con su familia, su hermana Elisa Danvers y su sobrina Alex Danvers, quien en ese momento tenía 9 años. Ese mismo año, en Ohio, la falsa familia de Natasha Romanoff logró escapar tras completar una misión encubierta. El grupo había robado microchips altamente clasificados que contenían información sobre los programas de control mental del Winter Soldier almacenados dentro de S.H.I.E.L.D. Sin embargo, tras la misión, Natasha y su hermana adoptiva Yelena Belova fueron separadas de su familia y enviadas al Red Room, donde fueron obligadas a participar en el proyecto de las Viudas Negras, un brutal programa de entrenamiento y manipulación para convertirlas en asesinas de élite. En 1996, el titán Thanos lanzó un ataque contra el planeta natal de Gamora. Durante la invasión, su pueblo fue masacrado como parte de la filosofía de Thanos, de eliminar a la mitad de una población para equilibrar los recursos del universo. Entre los pocos sobrevivientes estaba Gamora, quien era todavía una niña. Thanos vio potencial en ella y decidió adoptarla como su hija, llevándosela consigo. En 1997 ocurrieron varios eventos importantes. Ese año Jonathan Kent murió al intentar proteger a otras personas durante un tornado. Su muerte tuvo un gran impacto en su hijo Clark Kent, reforzando las enseñanzas que le había dado sobre usar sus poderes para ayudar a los demás. Ese mismo año, en Gotham City, Bruce Wayne decidió comenzar su cruzada contra el crimen y adoptó oficialmente la identidad de Batman. Sus primeras apariciones combatiendo criminales rápidamente comenzaron a circular como rumores y reportes dentro de agencias de inteligencia. La actividad del vigilante llamó la atención de S.H.I.E.L.D., que empezó a investigar quién estaba detrás del misterioso murciélago de Gotham. Finalmente, Nick Fury logró contactar a Bruce Wayne con la intención de reclutarlo o al menos cooperar con él. Sin embargo, Bruce rechazó cualquier colaboración, dejando claro que Gotham era su responsabilidad, y que no confiaba en organizaciones gubernamentales. En 1998, la Departamento de Operaciones Extranormales, DO, hizo su primera aparición en el mundo de los cómics en 1998. Esta organización fue creada como una agencia secreta dedicada a la investigación y control de amenazas extranormales, incluyendo extraterrestres, metahumanos y fenómenos fuera de lo común. Desde entonces, la DO ha sido representada como una de las principales entidades encargadas de proteger a la humanidad de amenazas que van más allá de la comprensión normal. En 1999 nació Alex Mercer, quien más tarde sería conocido como Alexander J. Mercer. Su infancia fue extremadamente difícil. Durante sus primeros 9 años de vida, Alex creció en un orfanato, viviendo en condiciones de pobreza y abandono, lo que marcó profundamente su carácter y su forma de ver el mundo. Cuando cumplió 10 años, finalmente salió del orfanato y regresó a la custodia de su madre, quien había pasado 9 años en prisión. Este regreso no significó necesariamente una vida mejor, ya que Alex continuó creciendo en un ambiente complicado y lleno de dificultades. En 2002, Arthur Curry comenzó a entrenar con Luis Vulco, un sabio atlante que salió del océano para guiarlo. Vulco sabía que Arthur era el hijo de la reina de Atlantis, por lo que decidió prepararlo para el futuro. Durante ese tiempo, lo entrenó en combate, supervivencia, conocimiento del océano y en comprender su herencia atlante. Gracias a este entrenamiento, Arthur empezó a entender mejor sus habilidades, como su fuerza sobrehumana, su capacidad para resistir la presión del océano y su poder para comunicarse con la vida marina. En 2003, Kara Zor-El logró salir de la Phantom Zone y llegó a la Tierra tras años atrapada allí. Cuando su nave cayó en el planeta, Kara tenía 13 años. Al llegar fue recibida por su primo Kal-El. A diferencia de Kara, Kal-El ya era un adulto y llevaba tiempo viviendo en el planeta. Sin embargo, la llegada de Kara no fue el único evento. Junto con su escape también terminó llegando a la Tierra Fort Rhodes, una nave prisión kryptoniana que transportaba criminales extremadamente peligrosos. Tras estrellarse en el planeta, los prisioneros lograron escapar, liberándose en la Tierra y convirtiéndose en una nueva amenaza que Kara y Kal-El tendrían que enfrentar. En 2004 ocurrió una tragedia en la vida de Barry Allen.
Su madre, Nora Allen, fue asesinada en su propia casa en circunstancias misteriosas. Tras el crimen, todas las pruebas parecían apuntar a su esposo Henry Allen, por lo que fue acusado injustamente del asesinato. Henry fue juzgado y finalmente encarcelado, a pesar de que Barry siempre creyó firmemente en su inocencia. En 2007 nació Dana Mercer, la hermana menor de Alex Mercer. Al igual que su hermano, Dana pasó gran parte de su infancia en un orfanato, creciendo en un ambiente difícil. Con el paso de los años, Alex se convirtió prácticamente en la única figura protectora para Dana. Ambos desarrollaron una relación muy fuerte, cuidándose mutuamente para poder salir adelante. A pesar de las dificultades, también compartían momentos tranquilos. Les gustaba ver películas de terror juntos y pasar tiempo frente a la televisión. En algunas ocasiones, Alex veía en las noticias eventos relacionados con superhéroes, como la pelea entre Hulk y Abomination, o cuando Iron Man combatió contra un enorme robot en una batalla pública. Durante esos años, Alex también empezó a mostrar interés por las artes marciales, entrenando para poder defenderse y proteger a su hermana. Sin embargo, lo que más destacaba en él era su gran inteligencia y talento para la ciencia. A pesar de su dura infancia, Alex demostró tener una mente brillante, lo que le permitió enfocarse en estudiar y buscar un futuro mejor, intentando dejar atrás el pasado difícil que había vivido junto a Dana. Fin del capítulo, y bueno chicos, este es el primer capítulo de este fanfic, espero les haya gustado el video, y no olviden de compartir el video, y nos vemos en la próxima.